muestre cuál es ese tiempo en el que estamos viviendo hoy, cuáles son los tiempos y cómo vamos a enfrentar estos cambios y estas diferencias que se presentan, y necesitamos entonces darnos cuenta que lo que para nosotros era nuestro status quo, la manera normal de hacer las cosas, la forma en que estábamos acostumbrados a que se hicieran las cosas, ya no existe esa forma, ya quedó atrás, simple y sencillamente desapareció, y tenemos que reconocer, al igual que en el jardín del Edén, cuando Eva le dio la mordida al fruto prohibido, dice Génesis, se les abrieron los ojos, y así a nosotros se nos han abierto los ojos y tenemos que darnos cuenta que estamos ya en un tiempo completamente diferente. Y yo hago una pregunta y un bosquejo: ¿en qué están batallando las iglesias hoy en día? Y quiero mencionar rápidamente 4 áreas en las que algunas iglesias están batallando. Hablo de generalidades, ¿verdad? Y ustedes me van a ayudar también a encontrar las que hicieran falta. Pero quise poner solamente 5 en cada una de estas áreas, en cuanto a los feligreses, los asistentes, los miembros de la iglesia, en cuanto al ministerio, que tiene que ver con nosotros como pastores, en cuanto a la iglesia como congregación, como grupo, y en cuanto a nuestras relaciones denominacionales. Y en el primer punto, en cuanto a los feligreses, los miembros de nuestra iglesia, la gente que asiste, primero están perdiendo la espiritualidad, dejando de practicar sus disciplinas cristianas y viviendo su cristianismo de manera artificial en las redes sociales. Esto desafortunadamente no está pasando, ¿verdad? Los devocionales personales que cada creyente tenía en su casa, ahora los tienen en internet y pegan, hay una oración que les lleva quién sabe dónde, y ya hicieron su oración, y pegan un versículo, pegan un versículo ahí de la página de versiones de la Biblia y ya está listo, ¿no? Ahora el cuidado espiritual de los creyentes tiene que ver mucho con lo que se ve afuera, con lo que la gente mira, con la manera en que nos estamos proyectando. Y yo digo aquí en el bosquejo, el problema no es la pandemia, el problema es que detrás de la pandemia estamos entrando en un tiempo de postmodernidad, donde las cosas han cambiado completamente, donde la gente hoy en día ve las cosas de manera diferente a la forma en que nosotros vemos. Y si ya antes en la modernidad era difícil mantener una vida disciplinada de comunión con el Señor, pues ahora se está volviendo demasiado artificial. Ya no hay edificación hacia dentro, sino nomás en lo que ven. Los hermanos tienen que ver que sí puse mi versículo, que sí puse mi oración, entonces estoy siendo muy cristiano, ¿no? Y si eso le sumamos que la gran mayoría de imágenes y de cuadros que nos llegan, que parecen cristianos, son más bien filosofía cristiana, pues todo esto complica las cosas, ¿no? Yo les digo a los hermanos, ¿quién no ha recibido en esta semana un cuadrito que dice, el Señor te ama como eres, Él te comprende, Él te va a ayudar, confía en Él, Él te va a devolver lo que el diablo te ha quitado? No, pues varios levantan la mano y denme la cita bíblica de eso. Es filosofía cristiana, es para que la gente se sienta a gusto, bonita, pero noten que no hay una sola expresión de arrepiéntete de tus pecados. No hay una sola expresión de busca a Dios y pídele perdón, ¿no? Son puras frases cómodas, ¿no? Y yo les digo, esto que dice aquí está bien para un cristiano que está bien con el Señor, pero esto lo va a leer un incrédulo, un cristiano carnal, alguien que ni siquiera tiene idea de cómo buscar al Señor, y ya le están diciendo que el Señor le va a resolver todos sus problemas y que nada más confía en Él y que el Señor lo acepta como es. Sí, si no se acepta como somos, pero para transformarnos, no para que nos quedemos igual, ¿no? Entonces estamos viviendo esa situación. También nuestros hermanos están dejando de lado la sujeción a la iglesia y a los pastores. Es ahora muy fácil estar yendo a la iglesia. ¿Y por qué vienes a la iglesia? Porque me siento a gusto, ¿no? Pero ya cuando la iglesia empieza a hacer notar sus reglamentos, sus normas,
sus estatutos, o cuando el pastor empieza a pedir a los hermanos que anden derechito, ya la gente se molesta, ¿no? Porque ahora ven a la iglesia como un club, como un grupo para reunirse y estar cómodos, estar a gusto, y como ya no se sienten tan a gusto, pues entonces hay que emigrar, ¿no? Hay que buscar otra iglesia donde se sientan a gusto también, y lo van a estar por un tiempo. Cuando también se les empieza a pedir resultados en cuanto a la fe, pues no va a haber, ¿verdad? Pero nuestros hermanos están dejando de lado la autoridad de la iglesia y la sujeción a los pastores. También buscan en los cultos experiencias emocionales y mensajes motivacionales, sin importar la doctrina, que les sin importar la doctrina, y expresiones emocionales que les hagan sentir pues súper creyentes, ¿no? Que salgan de ahí: tú eres fuerte, tú eres hijo de Dios, tú eres poderoso, tú eres un vencedor, y salen, sí, ¿verdad? Tú decretas, tú créelo, y está bien, salen convencidos, pero 15 minutos después vuelven otra vez a su estado de apatía y de tibieza, ¿no? Porque solamente fue una expresión emocional y no hubo carnita, ¿verdad? No hubo alimento sólido que los edificara. También están dejando de testificar, y esto es curioso, no por miedo, no por el qué dirán, no porque los vayan a insultar. Estaba leyendo un artículo de Byte, esos videos de Vite que aparecen, y está diciendo que el cristiano de hoy no testifica no porque tenga miedo, sino porque no quiere incomodar a la gente. Pues sí, realmente eso es cierto, ¿no? ¿Por qué no le hablas de Cristo? Pues es que no lo quiero incomodar, ¿para qué molestarlo? Ya algún día él preguntará, y ese es un cambio de enfoque completamente. El temor. El temor puede estar el temor disfrazado ahí, pero también la apatía, el desinterés. Es que, ¿para qué me voy a poner a pelear con él? ¿Para qué ponerme a discutir si va a ir o no al infierno? Si es pecador o no es pecador. ¿Para qué me la complico? ¿Para qué le voy a amargar la vida, no? Y esa es la razón por la que muchos hoy no están testificando. Entonces ha cambiado totalmente la forma de mirar el trabajo. Y finalmente están perdiendo la adherencia a la iglesia y la permanencia en ella. Dice un estudio que leí acerca de esto, que las generaciones de hoy en día, desde los jóvenes mayores, jóvenes menores, los adolescentes y hacia abajo, solamente permanecen 3 años en la iglesia. Y se van no porque los hayan ofendido, no porque los hayan puesto a hacer cosas graves, sino porque ya estuve aquí, ya terminé aquí. Como ahora se dice el matrimonio, ¿no? Dicen las jóvenes, un matrimonio para toda la vida, pues no. Yo no consigo estar casado con la misma persona toda mi vida, ¿no? Yo tengo que ir cambiando y conociendo más gente, ¿no? Y estamos viviendo un tiempo donde no se ha perdido la adherencia, ya no hay permanencia. Por eso los jóvenes se van de la casa, y no se van enojados, ¿no? Se van porque sencillamente quieren experimentar y quieren probar y quieren conocer nuevos rumbos y cosas así. Ya no hay adherencia, ya no hay permanencia, sobre todo en la iglesia. Como el hijo pródigo, ¿no? Pues sí, exactamente. Y no quieren compromiso. No quieren compromiso, exactamente. Ahí hay una cita de un hermano que escribe un libro que se llama Postmodernidad. Iba a anotar el nombre, pero se me olvidó, luego les mando la imagen. Este libro está muy interesante, y él dice: el cristianismo se está volviendo una religión individualizada, en la que el creyente practica su fe cuando quiere y como quiere, sin mostrar algún compromiso con la doctrina y con la iglesia. En este modo de fe, los creyentes contemporáneos están abandonando lo esencial del cristianismo, que es la doctrina del Evangelio, la verdad de los hechos bíblicos, la obra redentora de Cristo por medio de su vida, muerte, sepultura y resurrección. Y esto sí es preocupante, porque nosotros hablamos de doctrina, hablamos de historias bíblicas, hablamos de hechos reales, y pedimos a la gente que ponga su fe
en eso porque es real. Y en el caso de la gente de hoy en día es, bueno, yo puedo creer eso, no me interesa si es cierto o no, pero yo puedo creer en eso. Por ejemplo, nuestro famoso pleito con los gnósticos desde el siglo III fue eso, ¿no? Que el cristiano hablaba de un mensaje crudo, de un mensaje cruento, ¿verdad? Hablábamos del sacrificio de Cristo, de su muerte en la cruz del Calvario, y hasta le enfatizamos, ¿no? Jesús fue maltratado, fue ofendido, fue insultado, le escupieron, lo golpearon, lo hirieron, lo clavaron en la cruz, y los gnósticos decían, bueno, ¿murió o no murió? No, pues sí murió. Bueno, pues ¿para qué tanto escándalo de que le hicieron todo eso? Pues nomás murió. Sí, pero las consecuencias vienen peor. Ahora, ¿tú crees que resucitó? Sí, resucitó y dio las evidencias a su si resucitó, no importa. Si tú crees que resucitó, está bien, con eso te puedes estimular. Pero entonces ya no estamos creyendo en hechos, ya no estamos creyendo en realidades. Solamente estamos tomando ideas, sean verdad o mentira, y mientras me funcionen para vivir de una manera correcta, ¿verdad? Entonces está bien. Pero como cristianos no predicamos eso, predicamos realidades, hechos contundentes. Desafortunadamente la gente hoy en día ya no le interesa tanto las evidencias históricas, los hechos reales, sino sencillamente algo que les pueda motivar. ¿Cuál es el resultado? Pues que ahora creen en ovnis, creen en espíritus, creen en apariciones, creen en espíritus guías y de un montón de cosas que les ayuda y les permite mantenerse firmes en lo que ellos creen. En segundo lugar, el ministerio, que es otra área de las que también estamos batallando, y esto tiene que ver con los pastores y los líderes. Y el ministerio se está volviendo mecánico y artificial. Yo me acuerdo que hace un montón de años, cuando mi tío Isaías nos visitó, nosotros todavía vivíamos en Oaxaca, allá por los 70s, y platicando con mi papá, él dijo, estoy muy preocupado, porque los pastores en Estados Unidos ya no se preparan para predicar. Lo que hacen es tomar un bosquejo o verlo en una transmisión y ya nomás copian el bosquejo y eso es lo que predican. Así se preparan los pastores. En Estados Unidos estamos hablando de 1970, imagínense, ¿no? Pero ¿qué nos está pasando hoy a nosotros? Lo mismo. Ya el pastor nomás encuentra ahí un bosquejo en el internet o ya oyó una buena predicación y dice, eso lo voy a predicar el domingo. Ya preparó su sermón, ¿no? Ya no hubo los días de oración, dedicación, decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que voy a dar como alimento a la congregación? No hay un ciclo de estudios, ¿verdad? No hay un ciclo de enseñanzas. No se toma un tema para desarrollarlo por algunos domingos para abarcar lo más posible, ¿no? Se va tomando lo que aparece, ya tengo mi sermón para el domingo y listo. Y entonces pues se vuelven mensajes mecánicos, artificiales. Yo predico mis 30, 35 minutos, mis 40 y ya, ¿verdad? Yo espero que la gente haya recibido el mensaje y que trabaje con eso. Pero entonces ya no hay esa comunicación entre el predicador y la congregación, no se ve el resultado del mensaje que está aplicándose en ese día, ¿verdad? También tenemos el problema que las predicaciones se están volviendo superficiales, sin profundidad doctrinal, motivacionales, que evitan hablar del pecado, de la necesidad del arrepentimiento, del infierno y la condenación. Hay pastores, hay un pastor bautista que platicando con él me dijo, yo sí creo en el infierno, pero yo no predico el infierno, yo nomás predico el amor de Dios. Ya, si no cree en el amor de Dios, pues ya tendrá que enfrentarse al infierno, ¿no? ¿Y quién le va a advertir? Es cierto, vamos a predicar el amor de Dios, ¿verdad? Pero el amor de Dios incluye el peligro de que al no creer, pues hay un infierno de fuego, ¿no? Y hay predicadores que ya no quieren molestar a la congregación, ¿no? Hay predicadores que no hablan del pecado, que no hablan del arrepentimiento. Acaban los mensajes diciendo otra vez, ¿verdad? Dios te ama y te quiere,
Él te va a bendecir, Él te acepta como eres, y ahí se acaba el asunto. Y tenemos que recordar que hay un mensaje completo que tenemos que dar. Es que padre, hermano, que inclusive cuando estamos leyendo la Biblia, ¿no? Vemos todas las bendiciones, ¿no? Y dice, qué hermoso es el Señor. Pero luego le damos vuelta a las maldiciones. Dice, no, esto mejor no. Esto no es para mí. Esto es para el hermano fulanito. Sí, desafortunadamente. Y de hecho, los hermanos que leen la Biblia en casa, y a mí me ha tocado ir 2 o 3 hermanas, ellas lo han dicho. Es que yo leo los salmos y yo leo los evangelios porque los otros libros me asustan. Pues también tiene que leerlos aunque lo asustan. Ahí está la doctrina, ¿no? Y yo me sorprendí hace poco preguntarle a la iglesia, ¿pocos leen las cartas de Pablo? Por lo menos en la iglesia pocos leen las cartas de Pablo. Y yo digo, hermanos, es la doctrina. Es la doctrina. La gran comisión nos habla de 3 cosas. Aunque nada más nos acordamos de la primera. La gran comisión habla de hacer discípulos, de bautizarlos y de enseñarlos. Esa es la gran comisión. Ahora nos quedamos nomás en hacer discípulos. Ya andamos haciendo discípulos por todos lados, medio los bautizamos, pero no los enseñamos. Y a veces ni eso, hermano. Y a veces ni eso. Pero ¿dónde está la base para ser discípulos? ¿Dónde están los libros que nos van a enseñar a ser discípulos? Pues son los evangelios. Son los evangelios. ¿Dónde encontramos el alimento para bautizarlos? En el libro de los Hechos. Al libro de los Hechos le llamamos un libro misionero, porque evidentemente habla de misiones, pero es un libro que habla de formar iglesias y de unir a la gente a las iglesias, es bautizarlos. ¿Y dónde vas a encontrar el alimento para enseñarles todos los días de la vida? Pues en la doctrina, en las cartas doctrinales. Y así es el Nuevo Testamento, hacer discípulos a los evangelios, bautizarlos, los hechos, y enseñándoles las cartas doctrinales, tanto las de Pablo como las generales. Y muchos creyentes se quedan nomás con el evangelio, con los evangelios. Muchas iglesias se quedan nomás predicando la parte de los evangelios, y pocas veces van a la carnita, ¿verdad? A lo sólido, al alimento físico, decía Pablo. Y por eso estamos batallando con hermanos que, aunque tienen mucho tiempo en las iglesias, no tienen conocimiento doctrinal. Fácilmente se confunden con otras filosofías o con otras doctrinas, ¿verdad? Dice el número... Muchos hermanos que llegan nuevos a las iglesias y se les pregunta luego de que si la salvación se pierde, y dicen que sí se pierde. Y ahí está la doctrina que han recibido, ¿no? Sí, se les ha enseñado. Es lo que se les ha enseñado. De hecho, la semana pasada yo tuve una hermana tuvo un conflicto y me habló por teléfono porque su mamá está en un tratamiento muy severo, pero ella y su papá son de las Asambleas de Dios y está recibiendo un tratamiento en un grupo que es de las Asambleas de Dios, y están son médicos, pero están armados que la mamá de ella pues necesita creer otra vez en Cristo porque ya perdió la salvación, y tan duro con la mujer, con que entregues otra vez a Cristo, necesita creer en Cristo, usted perdió la salvación por lo que hizo y ahora tiene que entregar. Y dice la mujer, pero pues yo ya creí en Cristo Jesús. Y entonces le digo, pues díganles que ellos se dediquen a lo clínico y que dejen lo espiritual a los pastores, porque la pobre mujer está toda asustada, toda zorrillada y hasta enojada, pues porque ella aceptó a Cristo y ahora tiene que aceptarlo otra vez porque alguien que por alguna cosa que hizo en el pasado pues ya perdió la salvación. Y qué problema, ¿no? Entonces esa es una situación que tiene a muchos confundidos porque no saben si realmente están todavía en el camino del Señor, si están seguros y eso, ¿no? Y de esa todas las demás doctrinas que se han vuelto controversia, ¿no?
el Espíritu Santo y todo lo demás. Dice la letra C: los cultos se han vuelto un show con la participación de personas en pecado y poca consagración. Pero mientras alegren a la gente, mientras haya todo un show, un espectáculo, no hay problema, ¿verdad? Quienes participan, pues estos hermanos, pero pues aunque su vida cristiana no está muy bien y deja mucho que desear, pues no le hacen. Son los que tocan invitar. Sí, y es que piensan muchos hermanos que al fin y al cabo pues ya lo van viendo como algo normal, como que Dios ya cambió, hermano. Sí, Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre, hermano. Para Él el pecado es pecado. Él sigue siendo santo. Luego a veces escucho que algunas hermanas, pero es que una mentirita pequeña, una mentirita piadosa, dice, no, para Dios es pecado. Es pecado, exactamente. Nosotros hemos cambiado mucho en la manera de interpretar incluso a Dios, ¿verdad? Lo estamos ajustando a nuestra comodidad, a nuestros gustos, pero Dios es inmutable. Y lo que le dijo a Adán que estaba mal, hoy sigue siendo mal. En la letra D, los pastores están debatiéndose en una serie de emociones que van desde la euforia hasta la depresión, porque no tienen con quién hablar o no quieren hablar. Sí. Y este es un problema muy fuerte que descubrió la pandemia. No es de la pandemia, sorprendentemente. Es un problema que ya existía, pero la pandemia lo reveló. Muchos pastores están solos y se sienten solos. Para empezar, es difícil que abramos el corazón con los feligreses, ¿verdad? Porque si les decimos que nos sentimos débiles o nos sentimos confundidos, pues van a salir corriendo, ¿no? ¿Qué día fue el desayuno de las mujeres? El sábado pasado, la hermana Ruth, la esposa de José Luis, dio el tema y ella mencionó algo de la historia de José Luis, historia del pasado. No sé si conocen el pasado de José Luis. Yo no lo conocía. Yo tampoco. Yo me quedé espantado. Sí. Y hubo varias hermanas que estuvieron allí en el desayuno, y una hermana dijo: yo no iría a esa iglesia con ese pastor. No. Pero así, toda la conferencia fue ya se arrepintió, ahora está sirviendo al Señor y está siendo de gran bendición para el lado del Señor, ¿no? Pero no falta el con ese pastor yo no voy a ir. Yo también llevé un caso parecido con un hermano. Llegó ahí un hermano nuevo a la iglesia y pues conocía algo de la palabra, ¿no? Y él estaba viviendo allá en Rancho Honduras. Y pues yo quise visitarlo, ¿no? Le dije que cuando nos tomamos un cafecito, ¿no? Platicar y compartir un poquito de la palabra. No, hermanos, me vine espantado porque pues me empezó a decir que ya como en confianza, que él había estado preso en Estados Unidos y que pues, él era un narcotraficante, ¿no? Y que pues que había matado a mucha gente, ¿no? Híjole, yo ahí solito con él empezó a no tengo nada Ahora qué barato. Sí, si tomamos un hermano ahí para confiarle nuestros temores, nuestras dudas, nuestros fracasos, pues se van a espantar. como No, y como esposas de pastores nos pasa. Sí. Nos pasa, no podemos confiar en cualquier persona. Así es. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Sí. Y como esposas todavía les va peor. ¿Con quién se desahoga el pastor? Pues con la esposa. ¿Y la esposa qué? ¿Con quién se desahoga, no? Con el perrito. Sí, tristemente, ¿no? Entonces, pues los pastores, por un lado, o no tienen con quién hablar, o por el otro, no quieren hablar. Pues también tenemos de qué pata cojeamos, ¿verdad? Y esa es una realidad. Hemos procurado, cuando Javier estaba
como coordinador de educación cristiana, intentó que hubiera cierta cercanía con los pastores y se habló de cierto mentoreo, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no nos juntamos 2 pastores para platicar, para hablar? Y medio empezó bien el programa, pero no duró. Pues yo lo intenté también cuando les invitaba a los pastores a reunirnos, hermanos, precisamente para platicar, para dialogar un momento, ¿no? Y pues también pues platicar nuestros problemas, algunos problemas, pues en qué nos pueden ayudar, ¿no? Sí. Poder solucionarlos, ¿no? Y pues duró también poquito, como usted dice, ¿no? Y pues no. Sí, sí. Pero yo desde ese entonces había estado insistiendo, ¿no? En reunirnos con los pastores. ¿Por qué? Porque no podemos hablar en la iglesia con algún hermano, ¿no? Porque él va a decir, se va a quedar espantado, como lo que dijo Juan Alú, ¿no? Sí, Va a decir, ¿cómo? Pues yo cómo le voy a platicar ahora mis problemas a este pastor si tiene más problemas que yo y tiene más problemas que yo, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Se nota la resistencia que hay porque ante esas circunstancias se pueden ver vulnerables. Exacto, sí, exactamente. Entonces sí deberíamos buscar, y yo creo que el coordinador de Cuidado Integral de la Iglesia debe promover otra vez algo de esto, donde los pastores puedan encontrar un ambiente suficientemente cómodo y seguro, pues para poder abrir su corazón. Eso nos uniría mucho, eso nos ayudaría a integrarnos más. Pero fíjense que algo de lo que a veces nosotros, pues a veces decimos o a veces hasta llegamos a criticar a los hermanos que no entienden, hermano, que no entienden, pero a veces nosotros como pastores estamos igual, la verdad. Que no entendemos. Sí, porque por ejemplo, ahorita, hermano, ¿desde cuándo se les estuvo invitando, no? Todos tienen la agenda completa, Llena. hermano, llena. ¿Y dónde están los resultados? Es lo que yo pienso. Sí, sí, sí. Entonces, es importante también pues, renovar todo aquello que está pues funcionando mal también, ¿no? Y Sí. poder compartir experiencias, poder, pues, en quién apoyarnos, que tenemos un amigo, ¿no? Que tenemos un hermano. Entonces, es importante, hermano, es importante. Sí, sí, sí. Yo pensé que iban a venir, pues, más pastores, ¿no? Esperábamos que así Sí, fuera. sí. Pero ¿por qué? Fíjense en la letra E. Como pastores somos muy cuadrados. Hermano, yo sí dije con la iglesia. ¿Cómo? Yo sí hablo con la iglesia. Estoy solo. Hermano, me siento solo, hermano. Qué bueno, gracias a Dios. Hermano, oren por mí. Hermano, me siento solo. Hermano, hermano, estoy solo, hermano. Quisiéramos que me apoyen, que oren por mí, que al menos me den una llamada. Pablo lo hacía. ¿Vale? Pablo lo hacía en sus cartas. Que oraran por él. Y algunos me han Él abandonado. Sí, sí, sí. Él estaba en constante oración por los hermanos, ¿verdad? Por las iglesias, pero también él pedía oración por él. ¿Por qué? Pues porque se necesita, es necesaria, hermano, y urgente la oración para nosotros, principalmente que estamos como líderes. Y habló de sus debilidades. Sí. Se atrevió a hablar de sus debilidades, ¿no? ¿Qué resultado obtuvo al hablar con la iglesia, don Héctor? ¿Qué regresó después de la Bueno, la iglesia está teniendo un impulso importante, ¿no qué? un desenvolvimiento en la iglesia. En todas las áreas está mira, hace 5 meses éramos 3 y mira ahora qué está pasando. ¿Verdad? Y gente comprometida, por muchos van porque van, por costumbre, pero no, son hermanos, ¿cómo vamos a hacer? Hermano, dime trabajo, dime tarea, hermano, ¿qué hacemos? Hermano, mi responsabilidad pues estamos llevando a confiar en el Señor, Claro. y comenzar a delegar tareas. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Está haciendo. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bendición, ¿no? Yo gracias a Dios, hermanos, que gracias a Dios y después de Dios, Dios me puso un apoyo muy grande, que es mi familia. Amén. Gracias a Dios y ellos me apoyan. Como yo le digo luego a mi esposa,
Gracias por apoyarme en todas mis locuras. Pero no se mande, hermano. Todas nuestras esposas nos dicen, pero no te mandes, ¿sí? Sí. Somos muy cuadrados. Ya nos hicimos a un molde y para salir de ahí, ¿cómo nos cuesta, no? Y los pastores vamos a tener que aprender a poder comprender a los demás en su manera de ser, ¿no? Que no te gusta la cebolla, ok, está bien, no te gusta la cebolla, a mí sí me gusta. Tú no comes cebolla, yo sí como cebolla. Que no te gusta aplaudir, yo voy a aplaudir. Pero siempre, no, es que eso no se hace así. Es que tú no debes de hacer. Y empezamos a tosigar al otro porque hace algo diferente, ¿no? Mientras no se salga del evangelio, mientras no esté en contra de la verdad bíblica, pues adelante. El Señor ha dado una gran diversidad en todas las iglesias, ¿no? Hace muchos años a mí me decía una hermana aquí en la iglesia, hermano, ¿cómo es posible que los cristianos estén aplaudiendo en el culto? La música cristiana no es para aplaudir. Y que le pongo un video de los cristianos bautistas de África. Sí. Estaban brincando. Vayan prácticamente ellos cuando hablamos del Señor. Sí. Y le dije, ¿son bautistas? Así que sigamos el modelo. Algo que a mí me llamó siempre la atención, hermano, es que ¿por qué las iglesias bautistas tienen pocos hermanos o pocos asistentes, hermano? Yo me he hecho siempre esa pregunta. ¿Por qué? Por esto que acaba usted de mencionar aquí, hermano. Como pastores somos muy cuadrados. Pero Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo primeramente nosotros también. Qué es bueno y qué es malo, ¿no? Como dice según las palabras de la Escritura, ¿no? Pero no es el trasfondo antiguo, hermano. Sí, Que solamente en la veces. iglesia antiguamente nada más el piano. Sí, muchas veces. No había otro instrumento. Era pecado, igual con otro instrumento. Sí, pero todavía, cuando entró el piano fue un problema. Porque recuerden que el piano venía de las cantinas. Ah, sí. El piano se lo trajo Martín Lutero. Y dicen, aunque yo no lo he logrado comprobar, que la música de Castillo Fuerte era música de una canción de cantina. Eso es lo que Casi dicen. todas las que escribió eran Música del pueblo. Era música. ¿Por qué? Pues porque quería jalar a la gente, ¿no? Y el piano se lo trajeron también los primeros cristianos. Y antes el canto era solamente con la voz. Así cuando se mete el piano, fue primero la piano, cuando la meten a la iglesia, fue un escandalazo. Luego la guitarra, otro escándalo. Luego la batería. Era de una manera muy solemne, ¿no? Sí. Y luego los aplausos, ¿no? Sí. Evidentemente el culto tuvo que evolucionar, ¿verdad? Lo que no debemos permitir es que lo que se haga vaya en contra de la verdad bíblica y de la santidad, ¿no? Yo les he dicho a los jóvenes, si ustedes tocan baterías y guitarras eléctricas y todo, que el mensaje sea lo que destaque. Mientras el mensaje está bien, mientras el mensaje es claro, mientras se predica la palabra de Dios, adelante. Porque podemos poner a cantar dos mujeres de ópera los himnos, ¿no? Pero si el mensaje no es claro, pues definitivamente tampoco edifica ni glorifica a Dios. Pero lo que necesitamos es romper un poco esos muros, esas barreras que hemos construido, pensando que lo que está haciendo es lo correcto. Y el que no lo haga, pues no, está mal. No puedo juntarme con él porque pues cómo me junto si está pensando de manera diferente. Es un pecador, ¿no? Si es un pecador. Me pasó una vez, unos chavos con guitarras. ¿Me meten? No hay un chino que me dan todavía. ¿Me cantar? Y ellos palmean. Y dice, espera, el dirigente, espera. El que no palme no es salvo. ¿Qué? A ver, explícame. ¿Cómo si no palmeo no soy salvo?
¿sí? Son las ideas que les ocurren, ¿Cómo ven? están fuera de la verdad bíblica. Pues si uno se queda callado, pues, sí, es cierto, tiene razón. Pues mejor me llamo Prieto. Si no, no soy salvo. Ahí hay otra cita. Ahí hay otra cita. También de este mismo libro, Posmodernidad. Dice: una gran preocupación surge al darnos cuenta que durante la posmodernidad los movimientos cristianos están siendo influidos poco a poco por una actitud de individualismo y personalización que está invadiendo a la sociedad. Hoy los creyentes están viviendo un cristianismo a la carta, es decir, escogen qué doctrinas creer y cuáles no. Mezclan las creencias de una y otras religiones según les parezca más atractivo, algo que podemos llamar un cóctel individualizado de posmodernismo. Y eso es cierto. Ya les preguntamos a los hermanos de algunas doctrinas y están muy modificadas. Me acaba de decir una persona, me dijo: pero es que los presbiterianos y los bautistas creen lo mismo, son las mismas doctrinas. Dije: no. Es que todos hablan de Dios. Sí, claro que todos hablan de Dios, todos hablan de Cristo, pero cuando empieza la gente a sumergirse para conocer mejor las enseñanzas, se va a dar cuenta que es totalmente diferente al Evangelio, ¿no? Empezando por qué bautizan a niños, ¿no? Sí, así es. Pero eso piensa la gente, es que todos hablan lo mismo. Llegan los testigos, es lo mismo. Todo el camino nos lleva a Dios. Exactamente. Sí, entonces el problema es que ahora la gente está escogiendo su tipo de cristianismo. Esta doctrina sí me gusta, esta también, esta no. Y entonces se acomodan, se ajustan. Por eso vivir la vida cristiana hoy en día para ellos ya no es un problema, porque mi cristianismo es así, ¿no? Yo hablé con un testigo de Jehová hace ya mucho tiempo, y el mormón traía prácticamente las doctrinas cristianas. Y ya cuando terminó su discurso le digo: ¿sabe usted que lo que usted me está diciendo que cree no es lo que cree su iglesia? No, sí, no, porque usted me está hablando de Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, y me acaba de decir que de alguna manera Cristo sí es Dios. Y él hizo ese énfasis, de alguna manera, para salvar su doctrina. Si usted platica con los dirigentes de su iglesia, lo van a correr, porque eso no enseña en los testigos de Jehová. Usted habló de esto, y le habló del Espíritu Santo, y habló de esto, eso no enseña su iglesia. No, sí, es lo que me enseñan a mí, no creo. ¿Tiene algún cristiano en su casa? Sí, mi mamá. Ya había acomodado las doctrinas, ¿no? Pero la iglesia, el grupo de los mormones es muy diferente en cuanto a esas doctrinas. Hoy la gente está haciendo su propio cristianismo. No, es que Dios es bueno. No, es que Dios me comprende, es que Dios me tolera. No es malo conmigo. Y cosas por el estilo. No, yo sí puedo tomar, yo sí puedo fumar, porque el Señor lo entiende. Es más, Pablo dijo que nos hagamos judíos con los judíos y gentiles con los gentiles. Y que nos regañen. Muy bien. En el tercer bloque es la iglesia como organismo, la iglesia como grupo. No está ofreciendo experiencias genuinas de adoración, son más bien experiencias superficiales. No están llevando al creyente a una comunión real y personal con Cristo Jesús. Pocas veces se invita a aceptar a Cristo desde el púlpito, desde las clases de escuela dominical, o desde los estudios. Pocas veces se confronta a la gente con su realidad. La letra B ha dejado de ser un hospital para enfermos y refugio para pecadores. Y ahora que estamos viviendo todo este asunto de la ideología de género, pues si realmente estamos esperando ser la voluntad del Señor, va a llegar gente de este tipo a la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer? Si ya cuando llegan los borrachitos se escandalizaban las hermanas más viejitas de la iglesia, ¿no? Ahora cuando lleguen prostitutas, cuando lleguen homosexuales, cuando lleguen gente con estas características,
qué va a hacer la iglesia, qué actitud va a tomar. Y tenemos que ayudar a los hermanos a entender que la iglesia, yo siempre he dicho que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para enfermos. Y eso necesitamos hacerlo entender a la iglesia, pero la iglesia se ha olvidado de este asunto, de que es un hospital para enfermos y enfermos muy enfermos desahuciados por la sociedad. Exactamente. La sociedad ya los relagó. No, y como dice el hermano, antes en las iglesias el problema era que llegó el borrachito. Era un problema común, ¿no? Pero en la actualidad llega gente que está además muy convencida. Por ejemplo, ser gay no tiene ningún problema, ¿sí? Además, soy cristiano gay. Así. Y no se queda, caray. ¿Sí? ¿Sí? Y es verdad. Ahora sí. ¿Sí? Y ahorita no hay iglesias así en Toluca o en México, pero las va a haber. ¿Las va a ver? Sí. Yo pienso que En Estados Unidos ya hay. Sí, ya hay, hace mucho Iglesias que gay, hay. ya. Pero yo pienso que ya Pastores en gays, México, homosexuales, lesbianas, pastoras, declaradas. Ya las hay en Estados Unidos. Y es cristiano gay. Inglaterra. O sea, yo lo dije porque se me salió, pero bueno, ya, ellos se reconocen así. Ellos dicen que sí. Por eso los presbiterianos se dividieron en dos. Se dividió en dos cuando la Asamblea General aceptó que había que aceptar pastores gay. Y entonces, como fue una mayoría, cuando ya las inconformes, las bíblicas, se separaron en bloques. Ya hay una división en las iglesias presbiterianas. Las iglesias bautistas van a empezar, también andan duro. No se digan los metodistas que ya aceptaron. Sí, así es. De hecho, ya debe haber en México. Porque en alguna librería de México estaban ofreciendo la Biblia gay, que es blanca con un arcoíris en la esquina de abajo de la derecha. Tiene un arcoíris, ¿no? Y la estaban vendiendo, están ahí, pero oferta. Tiene oferta, sí. Pues, obviamente están ofreciendo, que decir que hay clientela, ¿no? Entonces, definitivamente es algo que va a suceder en nuestra iglesia. ¿Cómo estamos preparados para recibir a estas personas? ¿Cuál es la situación? Y sobre todo que el mundo actualmente se está dejando llevar por algo que ya es como normal, ¿no? Para el mundo. Sí. Así es. La letra C, la iglesia está fallando en su fraternidad relacional, la atención de los visitantes y el amor por los perdidos. Estamos alejándonos, y también se lo debemos a los medios electrónicos, ¿no? Nos estamos alejando, ya no hay tanta cercanía entre los hermanos. Nos vemos nada más cada 8 días y ni siquiera nos hablamos entre semana, ¿verdad? Si nos preguntamos o si le preguntamos a la gente, dime quiénes son tus 5 mejores amigos, generalmente no hay un cristiano en esa lista. Entonces nos dicen quiénes son sus mejores amigos. Yo pregunté algunas en la iglesia y descubrí que solamente uno tenía un cristiano, y no era de la iglesia, era de otra iglesia. Pero de los demás, nadie tenía. Sus primeros 5 mejores amigos no estaban los cristianos, y eso nos está pasando. Poco nos hablamos, poco preguntamos cómo estás. Nos dicen el miércoles de oración que está enfermo y nunca más volvemos a preguntar. Ya 3 meses después que dice, hermana, ya me curé, ya se murió. También, ¿no? Bueno, ya pasó mejor. Y nos pasa, ¿no? Que hermanos, por favor, oren por mí, porque estoy enfermo y me está pasando esto y lo otro. 8 días llega la hermana y hermanos, gracias por orar por mí. Muy bien. Entonces se está perdiendo la relación, se está perdiendo la atención a los visitantes. Cuando llega un visitante, no lo saludamos. A mí me ha pasado. Y una de esas veces yo llegué a la primera iglesia bautista de Guadalajara
Mi papá entonces era el pastor misionero de esa iglesia, ahí donde el hermano Fernando de la Mora era pastor. Y llegué y me metí al templo, me paré atrás, pegado a la pared, y ahí estuve parado. Nadie se me acercó, nadie me saludó. Pasó la bienvenida y nadie me dio la bienvenida. Ya hasta el final casi del culto, pasó un hermano que conoce muy bien a mi papá y nos conoce a nosotros, y dice: allá atrás está el hijo del hermano Neftalí, bienvenido hermano, qué bueno que está con nosotros. Y yo le dije: gracias hermano. Terminó el culto y se me vino un montón de gente. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está? Mucho gusto. Pues estoy bien, hace rato no estaba bien, nadie se me acercó. Y eso nos pasa, ¿no? Llegan 2, 3 hermanos nuevos, nadie se les acerca ni a platicar. Yo les digo a los hermanos, cuando acabe el culto, acérquense a los visitantes. Dicen los estudios del crecimiento que para que una persona se quede en la iglesia necesita hacer 7 contactos. Y el darle la bienvenida es 1. Pero los que se acerquen a saludarle, decirle: ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es fulano de tal. Oiga, ¿tiene algún motivo de oración? ¿Le gustaría que ore por usted por algo? Si alguien se aparta con un momentito para orar con él, de darle la bienvenida, si logramos hacer 7 contactos, la gente regresa. Pero a veces están los hermanos ahí, los nuevos, los que apenas recibimos como miembros, ni quién se les acerca para saludar. Tenemos que hacer todo esto, hermanos. Sí. ¿Qué esperarían ustedes de llegar a una iglesia nueva? ¿Qué es lo que ustedes desearían? No, pues que nos saludaran, que se dieran cuenta que estamos ahí, ¿verdad? Sí. Pero pues hay que hacerlo, hermanos. Porque si no lo hacemos, pues entonces ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo ahí? Yo llamo a las mujeres, yo llamo a las mujeres siempre que hay un visitante. Yo llamo a las mujeres, todas vamos a ir a saludar, porque eso es importante. Y yo he sabido de hermanos que se han quedado en una iglesia X por la amabilidad que tuvieron los hermanos de saludarle, de invitarlo, de convivir con él. Sí, definitivamente. Y eso es cierto. La gente no se queda por el predicador, la gente se queda por la familiaridad con que lo recibieron. El predicador puede ser un excelente teólogo que se ha echado un sermonazo mejor que el de Spurgeon, y la gente no se queda por eso. Pues es que de ahí está comenzando el amor a los hermanos, Claro. Y el compañerismo también. Sí. Eso es lo importante que uno espera cuando llega a una iglesia. Es como, por ejemplo, cuando yo empecé a ir, algunos días les he contado, de recién que conocimos de la palabra de Dios, el pastor que nos venía a discipular era de allá de Tepepan, allá en Xochimilco. Y hasta allá empezamos a ir, hermano, a congregarnos. Fue la primera iglesia, la primera, y luego la del Poder de Dios fue la segunda que conocimos como cristianos, ¿no? Y nos íbamos hasta allá todos los domingos, hermano, y llegábamos, nosotros éramos siempre los primeros. Pero ¿sabe qué me llamó mucho la atención? El primer domingo que llegamos ahí, no sé, pues yo creo que ya el pastor les había platicado a los hermanos de Toluca, ¿no? Y llegamos con una atención, uno de los diáconos que nos recibió, hermano, que eso fue también lo que a mí me hizo ver, pues que me sentía yo justo ahí. Llegó: hermano, ¿cómo está? ¿Son ustedes los de Toluca? ¿Verdad? Sí, hermano, aquí estamos, venimos a visitarlos. Y mi esposa no quería ir porque todavía estaba como así. Y le digo: vamos. Nosotros íbamos cada 8 días a México a visitar a su mamá, allá comíamos con ella. Y le digo: vamos a la iglesia, nos están invitando. No, decía, no quiero ir. Vamos. Mira, si entramos y vemos que nos sentimos a gusto y que empezamos a oír cosas que son de lo que ya nosotros hemos escuchado también de la iglesia católica, nosotros íbamos, pues nos sentimos a gusto, pues bien. Y si estamos escuchando algo que como que no está muy bien, pues nos salimos. ¿Cuál es el problema? Vamos. Ya de ahí nos vamos con tu mamá. Bueno, pues vamos.
Ahí vamos, hermano. No, pues nos recibieron muy bien y sobre todo ese diácono, ¿no? Y de ahí, hermano, duramos un año completito sin faltar ningún domingo y éramos los primeros en llegar, hermano. Así es, sí, definitivamente. La atención de ese diácono y de los hermanos hizo la diferencia, ¿no? Sí, sí. Definitivamente. Y ya después también todos los demás hermanos, ¿no? Claro. Nos empezaron a saludar y a invitar y todo. Nos invitaban también a los desayunos porque tenían desayunos antes del culto. Y pues también llegamos también al desayuno, hermano. Muy bien. Pues sí. Me está pasando lo mismo. Yo, hermano Noé Ortiz López, de Atlacomulco, Sí. yo a Betel. Y la semana lo fui a ver a su casa. Lo fui a visitar a su casa. Años después lo dijo, yo estoy aquí. Con el hermano López me fue a visitar mi casa esa misma semana que vine acá. A la gente le impacta eso. Sí, claro. Porque lleves tú, lleve él, y la semana vas a su casa a saludarlo. Sí, así es. Necesitábamos trabajar en eso, ¿verdad? Y el amor por los perdidos, que es algo muy importante en poder hacer que la congregación entienda que no solamente hay que predicar, hay que amar al perdido que va a llegar y que nos va a dar cada sorpresa, ¿no? En la letra D, la iglesia está más enfocada en no ofender al pecador que en glorificar a Jesucristo, que no se va a sentir mal, ¿verdad? Somos poquitos, y los ando corriendo con el sermón. Pues no. Pues el que llega, venga, pásale, bienvenido, ya es miembro de la iglesia. Y ya tener cuidado con eso. Letra E, tenemos congregaciones inmaduras e infantiles. Y esa es una realidad. Nos falta mucho conocimiento doctrinal y mucho cómo aplicar esa doctrina a nuestra vida. Tenemos todavía muchos creyentes que están esperando que lleguemos al biberón, la lechita, darles las palmeritas para que eructen y cosas así, ¿no? Tenemos hermanos inmaduros que no saben enfrentar los problemas o las crisis, se derrumban completamente. Pues porque no les saludó la hermana o el hermano, ya se molestaron, ya no vuelven a la iglesia, ¿no? Sí. ¿Por qué nos están ganando los grupos esotéricos, filosóficos y todos estos grupos que pues, son patrañas, ¿verdad? Pero a la gente le dicen, resígnate y toma tu situación por los cuernos, se acabó, ¿no? Y otros tenemos en la iglesia gente que está llorando porque hace 15 años se le murió la mamá y pasa a dar testimonio y todos tenemos 15 años oyendo de la mamá y termina llorando ahí y pasa la hermana ancianita y la abraza, pobrecito hermano, pues es que hace 15 años se le murió la mamá, todavía está sufriendo, ¿no? Nos falta todavía mucha madurez y entender, ¿no? Muchos de los grupos filosóficos hoy en día le ayudan a la gente a entender, oye, pues es algo natural, es parte de la vida, la gente tiene que partir, recuérdalo con mucha emoción. Ahora les dicen que está presente, ¿verdad? Tu mamá está aquí contigo en espíritu, te acompaña, te dirige y todo lo demás, ¿no? Pero nos están ganando esos grupos con sus mentiras. ¿Por qué? Porque el creyente todavía no acepta con gratitud delante de Dios las cosas que vienen a su vida. Dijo Job, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces necesitamos madres. Otra cita de este libro que les digo. Ahora la fe tiene una visión antropocéntrica, hecha a la medida de cada uno. Una fe blanda, light, que se amolda a las preferencias personales de cada individuo. Esto ha traído como consecuencia una fe cómoda, emocional y desconfiada. Y es la realidad, estamos viendo esa fe cómoda. Hermanos, estoy muy triste. Sí, hermanito, pobrecito. Luego, compadres, cuente conmigo. No, hermano, bájate los pantalones y ponte en pie y adelante, ármate del valor del Señor. Dijo Dios a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y necesitamos que nuestros hermanos hagan lo mismo. En cuanto al área de las relaciones denominacionales, ¿manda? No, le digo a mi esposa que
que anda ahí contento. No, está feliz. Y la carne. Ve los ojos. No, está feliz. En la relación denominacional, falta de conocimiento doctrinal de los principios bautistas, de las normas y tradiciones bautistas. Como iglesias tenemos que reforzar mucho el conocimiento doctrinal. Yo digo esto con mucha tristeza. Me he enterado y he visto ordenaciones de pastores y organizaciones de iglesias donde uno dice, pues ¿quién te enseñó, hermano? Donde la iglesia contesta, por ningún lado, no saben las básicas 20 doctrinas de nuestra declaración de fe. Y cuando oímos a los hermanos hablar, uno dice, pero pues, ¿cómo te prepararon? ¿Cómo te enseñaron, no? En un examen para organizar la iglesia, pues la iglesia no sabe ni cómo trabaja la iglesia, ni qué es la iglesia, ni cómo está organizada, no sabe de eclesiología, no sabe de doctrina. Y sin embargo, hermanos, ¿quién propone que se organice así? Propongo, secundo y todo. Oigan, espérense, ¿por qué no le damos chance a la iglesia de que se prepare otros 6 meses? No, es que ya está la comida, ¿no? ¿Cómo vamos a desperdiciar la comida? Pues está pues comemos todos modos, pero denle chance a la iglesia de que madure un poquito más, ¿no? Pastores que les preguntaron los 66 libros de la Biblia y no supo decirlo en su examen de ordenación. Y dijo, es que eso no venía en el examen. Pero bueno, pues debes saberte los 66 libros, por lo menos, ¿no? Y nos está faltando mucho conocimiento doctrinal, nos está faltando una reminiscencia de los principios bautistas, de las normas, de las tradiciones bautistas. Hay poca comunicación entre iglesias y pastores, ya lo decíamos, pero nos estamos relacionando. Hay un marcado énfasis en la autonomía e independencia de la iglesia que debilita la relación fraternal de las iglesias. Inmediatamente, es que la iglesia es autónoma e independiente. Eso es cierto. Pero también la Biblia habla de la relación de las iglesias. Yo iba a poner aquí, se me pasó, poner aquí en este folleto una lista de las casi 50 veces que aparece solo en el libro de los Hechos situaciones donde una iglesia ayudó a otra, o los hermanos de otra iglesia ayudaron a los hermanos de otra iglesia. Es decir, cómo las iglesias del libro de los Hechos tuvieron una interrelación para ayudarse. Pablo dice que cuando llegó a Roma llegó solo. Dice, pero los hermanos vinieron a mí y me auxiliaron. Y hacia el final del libro, pero todo el libro de los Hechos nos dice cómo una iglesia ayudó a otra, cómo una iglesia recibió a la otra, cómo se juntaron, hicieron trabajo tanto de evangelismo como de cuidado de las personas, ¿no? Relacionando eso, hermano, con lo del punto, lo del inciso D, Sí. de que los pastores están debatiéndose en una serie de emociones que no hablan, no quieren hablar, ¿no? Y relacionándolo con lo que comentaba el hermano Héctor, que se sentía solo. Ahora, después de la pandemia, igual, con mi marido, ¿no? Igualito que el hermano Héctor. Incluso él, como es iglesia pequeña, él solo tenía 2 diáconos. Ahora ya no tiene nadie. Desde la pandemia, uno, porque tiene mucho trabajo, que puede decirle que ya no, otro, porque totalmente anda ya en sus cosas del mundo, y él se quedó solo. Entonces, en ese tiempo, cuando iniciamos y que nada más éramos 3, 4, no teníamos música, no teníamos nada, ¿no? Yo le dije a mi esposo, y ahorita por lo que el hermano platicaba, yo le dije, oye, ¿y no hay una fraternidad entre las iglesias bautistas de aquí de Toluca, de las de la convención, a las que puedas acudir? Porque yo lo veía como el hermano Héctor, no, así lo veía, ¿no? Ella no queriendo hablar, y le digo, no puedes acudir al hermano. Primero yo con lo de la tecnología le dije, acude al hermano Vaca. Le digo, lleva a mi hija, que es la que nos ayudaba, nos apoyaba con las transmisiones. Le digo, lleva a mi hija con el hermano y dile que con sus jóvenes le enseñen cómo conectarse, qué tenemos que hacer. Ve con el hermano, pregúntale eso, cómo se hace. Bueno, eso fue cuando la transmisión.
Después, cuando ya iniciamos con lo de la pandemia, nos sucedió lo que el hermano, yo lo sentía así, solos. Porque ni hermanos, nada, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿por qué no vas con el hermano Neftalí o con el hermano Javier? Yo no creo que te digan que no. Diles que te echen la mano. Hay jóvenes, tenemos algunos jóvenes. Diles que te echen la mano y que te manden a algunos jóvenes a preparar a los jóvenes con la música. O que unos domingos te apoyen un domingo y de la primera iglesia otro domingo al hermano Javier, no sé. Y que vengan y que nos apoyen con la música. Uno de sus jóvenes, aunque sea uno de sus jóvenes con la guitarra, y así vayan jalando los de nosotros, a los 2, 3 que hay ahí, no 4. Y mi marido nunca ha querido así, no sé, le digo, ¿acaso no podemos acudir a ustedes? No, claro que sí. Porque yo veo como que cada quien es independiente, autónoma, y la fraternidad entonces, y entonces yo siempre le he dicho a mi esposo, ve con la primera, ve con el hermano, ¿cómo se llama? Javier, que tiene muchos jóvenes en música. En la primaria hay jóvenes que saben música. Tecnología, yo he visto que el hermano en sus transmisiones siempre, a mí me gusta ver sus transmisiones, ¿no? Entonces le digo, ve con el hermano Antonio Vaca, que llévate a mi hija para que le enseñe cómo se tiene que hacer, que nos oriente, pues. No, definitivamente, para eso estamos. Entonces, hermanos, yo hermano Héctor y a mi esposo, o no sé, cuando se sientan así, yo pienso que pueden acudir a ustedes, ¿no? Claro. Sí, y es muy necesario, y es importante, y estamos a la orden. A veces sí nos retraemos, como si no, pues yo a ver cómo le hago aquí, pero no quiero molestar a nadie, somos demasiado humildes. Demasiado educados, no quiero molestar, pero pedir ayuda y buscar otro pedo. Como en el libro que estamos viendo, hermano, estamos leyendo. El temor, ¿no? Al que dirá, que no sé, ¿no? Sí, así es. Pero yo, por ejemplo, pues, el temor que me van a decir, yo no sé para los instrumentos, pero conozco una persona que no es cristiano, pero se dedica a eso. Entonces, yo es al que acudo cuando se descompone la mezcladora o algo ahí, le llamo y viene. Tengo que pagar, claro, pero viene y me lo arregla. Y si no, pues busco la forma, ¿no? De poder también preguntar, ¿no? Pues es que tenemos que preguntar. Decía que preguntando se llega a Roma, ¿no? Ese es el dicho que decía, ¿no? Pero sí tener esa confianza, hermano. Pues eso nosotros nos sienta toda la libertad. Nomás diga, hermano, ¿cómo le aquí? Y si no sabemos, pues buscamos quien nos diga. Y si no sabemos, lo inventamos, hermano. Exactamente. Cuando comenzó la famosa pandemia, que yo sentí pues que nomás teníamos una semana para hacer todo lo necesario para que el domingo siguiente ya estuviéramos en las transmisiones. Yo le dije a mi hijo Neftalí, él estaba aquí, investígale a ver cómo le haces, pero necesito transmitir el culto el próximo domingo. Y ya tenía cierto conocimiento él, y se metió y le buscó, bajó los programas que se necesitaban, y ya estaba preparado. Era el viernes, y me dijo, mira, vamos a hacerle así, así, asado, nos vamos al templo, ponemos esto, perfecto. Entonces, nos íbamos a las 10 de la mañana para transmitir el culto a las 11:30. Pero ese viernes, que ya teníamos todo listo, a él le llaman de su trabajo y se lo llevan a Tequila, Jalisco. Y yo, ¿qué voy a hacer? Si tú eres el que va a transmitir, no sé, tengo que irme. Se lo llevaron al Tequila. Y yo, pues dile a Magdiel que tenga que hacer. Y así, 2, 3 patadas, le dijo, haces esto, haces aquello. Un año se la pasaron por teléfono y le decía, muévele aquí, muévele allá, quítale esto, ponle otro. Que él se conectaba allá para ver el programa y desde allá le estaba diciendo. Y acá Magdiel, pobre, aprendiendo también a su manera y haciéndole todo. Y así estuvimos el año. Al año la hermana Ruth Hernández, que es maestra en la universidad, nos mandó una publicidad de un curso sobre OBS y mandamos a Magdiel. Pues te vas para allá para que acabes de aprender bien. Y luego él vino a enseñar a los demás muchachos que ahora están ayudándonos en la transmisión, ¿no? Pero ni modo, hay que hacerle así. Si a mí me dicen, hermano, transmite esto, pues yo no, ni siquiera, así como el tío de la hermana, yo ni prenderla sé, ¿verdad?
Pero hay que buscarle quien nos pueda ayudar, quien lo pueda hacer. Es como también, perdón hermano, como también nos pasó a nosotros en la iglesia, que nos quedamos también sin apoyo de la alabanza, ¿no? Nomás se quedó mi hija, que era la que cantaba, y me dice, ¿y ahora papá qué vamos a hacer? Ya cuando empezamos a transmitir nuevamente, y decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues tú, hija, búscale la forma, pues a poco se va a acabar el mundo, pues búscale, y si no, pues a ver cómo le hacemos, digo, pero tenemos que seguir en las alabanzas. Y sí, hermano, pues ahí le buscó ella como pudo, y ella es la que da las alabanzas, y gracias a Dios que da esa alabanza pues hermosa para el Señor. Y ella solita, ella se inventó ahí cómo sacar las letras de las alabanzas para poderlas, y las transmiten por medio del cañón, ¿verdad? De la computadora, ¿no? Hacia la tele. Y gracias a Dios ahí las estamos, los que no las sabemos bien, pues ahí las estamos viendo para poderlas cantar. Y es bonito también, o sea, de alguna forma, pues el Señor nos va sacando delante, hermano, porque es el Señor, no somos nosotros. Estoy oyendo a la hermana, pues nosotros también nos quedamos en que tocaba el teclado, fue en la pandemia, ya no regresó. El de la batería ya se había ido un poquito antes y también, pero pues tenemos ahí todos los instrumentos, pero están en pandemia todavía. Pues yo creo que vamos a tener como convención que abrir un taller de música para que los que ya saben poquito pues se preparen más y enseñen a los que no saben nada y poder así mover toda esa situación para mejorarlo. Lo vamos a hacer. Ahí está también Eli, ¿no? Sí, decía, ¿no? Él también luego invita que quiera ir a aprender a tocar música. Sí. Está la opción. En la letra D, en la letra D, migración desorganizada de miembros y recepción precipitada de clientes de otras denominaciones. Eso también nos está pasando, ¿verdad? Los miembros se nos van porque ya se enojaron, porque el pastor les habló feo, porque ya les llamaron la atención, porque ya no están a gusto, porque ya no les gusta o porque les queda lejos, ¿no? También. Pues ya pasaron de grado, hermano, ya se fueron a otra. Sí, ya están en su maestría. Exactamente. Y ahí sí, como pastores debemos tener cuidado para platicar unos entre otros cuando nos llega algún miembro de otra iglesia y saber cuál es la razón y cómo podemos ayudar a los hermanos. Recordemos que como iglesias bautistas la forma de transferir un miembro es mediante carta. Esa es una costumbre que nosotros como iglesias bautistas tenemos y es muy saludable. En otras denominaciones le dan a cada quien su carta y va eso, ¿ya? Entonces, donde llegue ahí le da su carta a quien lo recibe y se acabó. Pero ahí no hay manera de cuidar al creyente, ¿no? Pero la forma que nosotros usamos es que la iglesia envíe una solicitud a la iglesia del miembro y entonces la iglesia responde entregándole ese cambio de membresía. Pero a lo mejor se fue el miembro por algún problema espiritual o porque fue disciplinado o algo. Entonces el miembro de la iglesia está todo chiviado y si voy y digo que me llamaron la atención, pues no me van a recibir. Pero también hay una manera de ministrarlo. Se habla con el pastor, hermano, este hermano se fue de la iglesia por esta razón. O a lo mejor lo expulsamos porque de plano no quiso componerse y ahora ya recapacitó, quiere volver a los caminos del Señor y se fue a otra iglesia porque le da pena regresar a su iglesia. Bueno, hermano, esto pasó, te lo encargamos, ministralo y todo, ¿no? Pero como no decimos nada, nos hizo aquí un alboroto y sí, que se vaya, bien, que se va a otra iglesia. También pasó en Chihuahua. Llegó un matrimonio y parecían tan cristianos, tan consagrados, conocían tan bien todo el trabajo de la iglesia, que yo dije, qué buenos hermanos, nos trajo el Señor, ¿sabes? Yo estaba en Jiménez, Chihuahua, y ellos venían de Ceballos, Durango.
pero bien conocedores de todo el programa. Y pasó el tiempo, de hermanos, pues si ustedes desean hacerse miembros de la iglesia, llegando a la iglesia, solicitamos su carta. No, sí queremos ser miembros, pero no, la iglesia a la que venimos ya no hay gente, ya se desbarató. ¿De qué iglesia vienen? No, pues de una de allá de Durango, pero ya no existe. Bueno, pero pues eran tan trabajadores y sabían bien todo que dijimos, bueno, pues vamos a recibirlos por experiencia. Y los recibimos, pero unos meses después la femenil ya estaba de cabeza, los maestros de la escuela dominical ya estaban todos peleados, y entonces en una sesión dije, hermanos, ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Las hermanas femenil tienen estos problemas, los maestros de la escuela dominical, pues ahora resulta que no se hablan ni qué. Ya empezamos a escarbar, pues resulta que estos dos hermanitos empezaron a hablar de todo el mundo y a decir pues puros chismes, ¿no? Y decir, no, pues es que fulano piensa aquí esto y aquello. Entonces los llamamos, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esta actitud? No, hermano, no, nosotros no fuimos, ¿no? Nos ofende, hermano. Se fueron muy ofendidos. Y un día me toca conocer a un pastor en Torreón, en una reunión, y cuando supo que yo era Jiménez, me busca. Oiga, hermano, por casualidad a su iglesia no llegaron esos hermanos. Sí, hermano, sí llegaron. ¿Y están bien? Y yo, no, ellos se fueron de la iglesia, hicieron un desbarajuste y se fueron. Ah, sí. Sí, ese es el pecado de los hermanos. Dice, nomás que no supimos a dónde se fueron. Esperábamos que alguien nos escribiera para preguntarnos por ellos, pero no. Digo, no, es que nunca dijeron de dónde venían. Pero como vimos que estaban preparados, pues los recibimos por experiencia. No, hermano, aquí nos hicieron la misma. Pues sí. Cuando un miembro sale con problemas de una iglesia, evidentemente va a llevar problemas a otra, y tiene que continuar su cuidado espiritual, tiene que continuar su restauración. Entonces se manda una carta, hermano, estos hermanos o este hermano ha tenido problemas con nosotros, ministren, ayuden en esta situación, y nos ahorra muchos problemas. Y con iglesias bautizadas, recuerden que recibimos a los miembros de 4 maneras: por bautismo, por carta, por experiencia y por restauración. Son las 4 formas en que recibimos. Entonces cuando alguien de plano no quiere, hay que decirle, hermano, esperamos que el Señor te ayude a comprender, y aquí te esperamos, regresa, queremos seguir trabajando contigo. Y eso nos ayuda mucho, pero no se está dando últimamente, no está sucediendo. Entonces sí necesitamos nosotros mismos como pastores cuidarnos en ese aspecto, para que nuestros feligreses no busquen una salida de escape, y al rato la iglesia es la que va a estar batallando, ¿no? Mejor que puedan ser restaurados, esto les sirva para servir en la otra iglesia. No se pretende que regresen a la iglesia donde salieron, sino que los hermanos tienen su derecho de ir a otro lugar, pero pues que vayan con toda la libertad y la certeza. En esa otra iglesia los van a recibir y los van a ayudar y van a trabajar en esa iglesia, desarrollando sus dones y habilidades. Y en la última letra E, falta de preparación en la materia de eclesiología. Nos falta mucha eclesiología, nos falta mucho saber qué es la iglesia, cómo está organizada, cuál es su función, cuál es la función de los miembros con la iglesia. Y por estas razones que no hay sujeción de los miembros tanto a la iglesia como al pastor. Dice el bosquejito, por otra parte, la pandemia nos orilló a descubrir y utilizar los medios electrónicos de comunicación que en su momento fueron útiles y nos resolvieron el problema de cómo mantener la congregación unida y comunicada para celebrar los cultos. Esta situación, al igual que en el Edén, nuestros ojos fueron abiertos y conocimos el bien y el mal de la tecnología. En su momento fue de gran utilidad, pero ahora parece que nos está causando más mal que bien, pues la iglesia es relacional, presencial, interactiva y visible. Ahora algunos hermanos piensan, o algunos hermanos se quedan a ver el culto para aprovechar y hacer algo de talacha en casa, perdiendo así la devoción y la consagración. Otros saben que pueden ver el culto en diferente hora, así que pueden atender otras actividades. Para algunos el culto se volvió un programa de televisión
en el que hay que guardar las posturas y actitudes cristianas mientras estemos al aire, ¿verdad? Me pasó cuando estábamos en la pandemia, estaba bien entrado en la predicación, bien emocionado, y pues nomás tenía a los técnicos y al que dirigía el programa y a la pianista, pero yo estaba bien entrado en mi predicación, y de repente se cae la señal y me dicen, ¿qué? Ya nos caímos, ya no hay transmisión. Pero ¿qué hago? Yo estaba predicando. Se vuelve ya más como un show, ¿no? Como a veces estamos ahí, entonces yo voy a comenzar, espérate, 3 segundos, todavía no, todavía no entramos al aire. Espérate, ya estoy en el culto. y muchos hermanos lo ven así, ¿no? Cuando al aire, así. Se apaga la luz y Tu maquillaje. exactamente. Nuestros cultos están sufriendo de eso, ¿no? Sin embargo, el problema es que no vamos a poderlo evitar, ya no se puede. Llegó para quedarse y tenemos que aprender a sortearlo. Una forma muy buena es esto, ¿no? ¿Okay? La gente que nos está llegando a la iglesia es gente tecnológica. A nuestros niños lo están enseñando desde la primaria a eso, ¿no? Cuando fuimos de visita a Mérida, Yucatán, en julio, ¿no? Fuimos en julio, llegamos a la casa de unos hermanos y platicando, la hermana que nos invitó, platicando con sus nietos, les dice, así por vacilar, por platicar con los nietos, y ya acomodaste tu mochila, ya guardas tus útiles, y se le cambia eso, como diciendo, esta mujer, ¿de dónde vienes? ¿Qué es eso? Tus útiles, ya está tu mochila lista para mañana. No, yo nomás llevo una tablet. Es todo lo que llevo a la escuela, una tablet. Y ahí están los libros, ahí están los cuadernos, ahí están todo, ¿no? Esos son nuestros niños hoy en día. Y llegan el domingo a sentarse en una banquita con un pizarrón de tiza y empieza la maestra. A ver, derechito, les voy a leer la Biblia. Y se echa toda la lección leyendo la Biblia. ¿Y qué le entendieron? ¿Cuándo van a regresar esos niños? Cuando regresan, ¿verdad? Si vienen de la escuela, todo es tecnológico y vistas y escenas y sonido y todo, y llegan a sentarse donde la maestra está escribiendo el bosquejo en un pizarrón, pues no. Tenemos gente que no va a regresar a la iglesia definitivamente, pero como decía ahorita, es fiel, es consagrado, está diezmando, está participando. ¿Qué hacemos con esa gente? Esto lo vamos a ver después, pero dice el punto es, ¿qué podemos hacer para cambiar o solucionar la situación? Definitivamente no podemos ignorar que la poderosa mano de Dios nos ha ayudado, guardado y cumplido puntualmente su voluntad perfecta en la vida de su pueblo. Hoy el Señor nos ha enseñado a hacer el trabajo de manera diferente. Hay 3 formas. Primero, de manera resiliente, es decir, tenemos que adaptarnos a las situaciones adversas para obtener resultados positivos. El apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo y le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos que aprender a soportar, ¿verdad? Entender la situación. Es muy fácil decir, no puedo hacerlo porque no se me dieron las facilidades o la situación o eso, ¿no? Siempre le estamos echando la culpa a la situación o a las circunstancias. Hace tiempo tuvimos una clase de entrenamiento para los maestros de escuela dominical y 2 hermanos de la iglesia, un matrimonio, ella es terapeuta, su hija es psicóloga, y a ellos les pedimos que dieran una clase donde los maestros tenían que hacer algo, tenían que lograr algo con falta de material, contra el tiempo y la situación. Entonces ninguno lo logró, ninguno pudo terminar su trabajo. Entonces la segunda parte era, ¿por qué no lo lograste? Está probado técnicamente que debiste lograr. Todos le echaron la culpa a todo el mundo, pero nadie dijo, no pude.
Y dice la psicóloga, dice, este es el único lugar donde me ha tocado que nadie acepta su culpa. Le echan la culpa a todo el mundo, pero menos a ellos. Y es cierto, ¿no? ¿Por qué no leíste tu Biblia? Pues no tuve tiempo. ¿Por qué no está tu elección? Pues no se la diste. Sucede con nuestros jóvenes, ¿no? Es que mi papá no me trajo. Es que el Cristo dejó mi mamá la Biblia. Pero pues es tu responsabilidad, ¿no? Entonces tenemos ahora que trabajar de manera resiliente, enfrentar las adversidades, centrar y lograr lo que se busca a pesar de todo lo que está en contra. Segundo, de manera disruptiva. Es decir, tenemos que hacer cambios bruscos, rompiendo con la costumbre para probar nuevas formas de trabajar que ocasionen cambios determinantes en la obra. El médico Lucas nos cuenta que la experiencia del publicano de Jericó, que rompió las formas para ver a Jesús, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Y a quién se le iba a ocurrir que don Zaqueo de Jericó se iba a trepar a un árbol? Iba a traer su gente, decir, por favor abran el paso, abran el camino. Hizo algo alocado, algo que nadie se habría imaginado, algo disruptivo, ¿no? Todos llevamos ya una forma de hacer las cosas, una manera, estamos acostumbrados, y cuando alguien viene y se nos atraviesa, no, eso no lo hacemos nosotros, no es que aquí no se hace eso, no es que esa no es la manera. Bueno, calémosle, probémosle, a lo mejor funciona, ¿no? Nos pasó cuando metimos el material de Lifeway para la escuela bíblica de vacaciones, que ya todo movido, con cantos actuados y todo. Y yo además con el hermano, pero en el templo no bailamos. No, pues si no vamos a bailar, no vamos a cantar y a movernos. Fue una novedad, fue algo que no se lo imaginaron en ese entonces. Bueno, esta pandemia nos está dejando situaciones muy diferentes y tenemos que romper con los moldes y atravesar de otra manera para lograr lo que estamos buscando. Tercero, de manera proactiva, es decir, tomando la iniciativa para realizar el trabajo, involucrando a otros para sumarse a la tarea. El rey sabio de Israel dijo: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No está diciendo, espérate a que te hablen, espérate a que te digan, lo que te viene a la mano para hacer, hazlo, ¿verdad? Y todavía Pablo agrega, ¿no? En Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el Señor Jesús termina diciendo: así que vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer. Y sí. Entonces tenemos que animar a la iglesia a tomar iniciativa, hermano, muévase. Ve una escoba ahí tirada, levántela. Ve aquello mal acomodado, acomódelo. Hace tiempo nos decían nosotros, es que yo no estoy en la comisión. Es que no necesitas estar en la comisión. Cuando llegué aquí a Toluca, teníamos 19 comisiones. Y en cada comisión había como 5 o 6 personas. Y evidentemente pues, nadie trabajaba, ¿no? Pero tenemos 19 comisiones. Y cuando decíamos, hermano, hay que hacer esto. No, hermano, pero eso no es de mi comisión. Y no lo puede hacer, sí, pero que lo haga la comisión que le toque. Entonces, pues lo que hicimos fue quitarnos, quedamos con 6 comisiones, sin miembros en la comisión. Digo, hay un coordinador y la iglesia es su comisión. Que agarre gente de la iglesia y póngase a trabajar, porque si no, o sea, como no me nombran, pues no lo voy a estar. Y sí, nos ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Pero tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que ir hacia adelante, ver las oportunidades, y el Señor nos va a dar la visión, ¿verdad? Y terminamos con esto. Hermano, hicimos esto, acabamos de nombrar los diferentes líderes de ministerio. Pero se me da de una manera rompiendo con los cánones y con todo lo que
¿verdad? Hermano, ahí está la tarea. Hermano, ahí está la tarea. Yo, hermano. Perfecto, hermano. Yo, hermano. Yo, hermano. Nosotros los hermanos anteriormente eran por votación, ¿verdad? Yo sugiero que el hermano sea y la hermana, por votación. Ahora no. Voy a hacer algo que a los hermanos por ahí, ¿verdad? ¿Quién quiere ocupar el puesto? Yo, hermano. Así fueron los 5 ministerios que sacamos, así fue. ¿Verdad? Nada de por votación y el perfil. ¿Quieren servir? Están sirviendo los hermanos. Están sirviendo. De una manera. Pues mira, me está pasando algo sorprendente. Sí, hay que hacerlo de otra manera para que funcione y hay que pedir a los hermanos que tomen la iniciativa, ¿no? Que se avienten, que se arranquen, ¿no? Hay hermanos que tienen muy buenas ideas, pero por pena, por miedo, pues si no le entran, ¿no? Están esperando que el Espíritu Santo le diga al pastor, ese hermano tiene una buena idea, pregúntasela, ¿verdad? Y como el Espíritu Santo no nos mueve, nos pasó hace mucho, estábamos recién llegados aquí, y un hermano que era diácono, lo vimos el domingo, lo saludamos y todo, llegó el miércoles, el culto de oración, pasó al frente, pasó a dar gracias, dio sus motivos de oración, lo saludamos, nos despedimos, se fue. Llega el siguiente domingo y pasa a dar gracias porque su hija se había aliviado, le había estado hospitalizada. Y entonces, cuando dijo, doy gracias a Dios porque mi hija que estuvo esta semana hospitalizada, ya está bien, ya está en casa. Nos dijo que estuviera hospitalizada la muchacha. Y al final del culto, mi papá y yo nos acercamos y dijimos, hermanos, ¿qué pasó con su hija? No, pues le dio este y aquello y tuve que internarla y la llevamos al hospital. Y le decía, papá, ¿y por qué no nos avisó para visitarla? No, hermano, si le avisó ya no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que decirle. Gracias por la confianza. Pero todavía no llego a esos niveles. Sí, pasa, ¿no? Hay más que están esperando. De alguna manera sobrenatural nos enteremos que pueden hacerlo. Y tienen habilidades, tienen capacidades, tienen dones, pero tienen miedo. Bueno, pues vamos a entrarle. Ve una necesidad. Adelante. Ya entendimos por qué el hermano Jorge no nos pidió ayuda. Y sí, va a seguir esperando. Va a seguir esperando. Hay una hermana que siempre dice, hermano, está descompuesto. Esto, sí. Hermano, una llave está tirando agua. Sí. Hermano, pasa esto. Y le digo, oiga, hermana, creo que el Espíritu Santo está mostrándonos que usted tiene el don de ver dónde están los problemas. ¿Qué le parece? Que en lugar de que venga a decirle, usted los va a reparar. Y si no puede, busque entre los hermanos quien le haga el favor. No volvió a ver desperfecto en la iglesia. También sucede. Tenemos ahí, yo les puse aquí un artículo para que lo lean, lo analicen, lo revisen. No está aquí porque yo esté totalmente de acuerdo con pero hay muchas cosas interesantes. Este artículo es del pastor Karen Newhoff, tal vez pronuncia así. Él es pastor fundador de la iglesia Connexus, quién sé cómo se pronunciará. Y este artículo se llama 8 tendencias disruptivas en la iglesia que regirán en 2021. Como pueden ver, ya se los leo nada más así y ustedes por favor medítenlo, léanlo. Pero las 8 es posible que la mayoría de los asistentes ya no estén en la sala, es decir, la mayoría de los asistentes al culto ya no van a estar en el templo, van a estar en los medios de comunicación y son asistentes, están presentes en el culto, ¿no? Nos quedamos con la idea que todos tienen que estar dentro del templo, pues no va a suceder así. Número 2, las iglesias en crecimiento cambiarán su enfoque de reunirse a conectarse.
Número 3, algunos pastores intentarán llenar los auditorios, o sea, los templos, mientras que otros se enfocan en cumplir la misión de ir por el perdido. Número 4, las iglesias en crecimiento verán internet y sus edificios de manera diferente. Entonces, ¿qué haces con tu edificio? Ya, muchos edificios se van a quedar solos, ¿no? De hecho, pues nosotros como iglesia solamente estamos usando el templo el domingo por la mañana. Yo he insistido mucho con los hermanos en regresar a la culto de oración al templo y los estudios bíblicos al templo, pero todavía nos está costando, claro. A estas alturas todavía nos está costando trabajo. En nuestro caso, hermano, los hermanos nos están diciendo que el culto de oración ya sea presencial. Y en su caso es al contrario, ¿no? Usted es el que está insistiendo pues, que regrese. Pues a veces se vuelve también cómodo, ¿no? La transmisión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la podemos hacer ya no estando en casa, sino en cualquier otro lugar, la podemos transmitir, ¿no? Pero sí es muy importante estar congregados en el templo, ¿no? Sí. Y es que tenemos que encontrar la línea de equilibrio. Pues eso yo, ya no vamos a dejar esta situación. Porque nosotros en nuestro caso tenemos 2, 3 hermanas que no pueden ir al templo, no pueden caminar, pero están activas, están presentes, están diezmando y ofrendando. Y decir, ya no va a haber culto, ya no va a haber transmisión, pues las vamos a dejar sin alimento espiritual, ¿no? Pero eso va a traer también como consecuencia otros que me han dicho, hermano, yo estoy muy contento porque mientras veo el culto estoy haciendo talacha. Espérate, el culto es para que te sientes y te pongas a adorar con nosotros, ¿no? O como decía al principio, no, lo veo en la semana, ahorita me voy a visitar a mi suegra y en la semana veo el culto. Y se pierde ese sentido de unidad, ¿verdad? Aunque estén en la transmisión, están con nosotros en tiempo real y eso da sentido. Yo creo que también se podría hacer de las dos maneras, hermano. Sí. Por ejemplo, en el templo, los que quieran o tengan ese deseo de estar en el templo, en la oración, pues también los que no pueden, como dice, hay algunos que no pueden estar presencial, pues que lo vean en sus casas, que se transmita también. Sí. Y es lo que también estábamos pensando, ¿no? Porque mi hija es la que dirige lo de la oración, el martes. Okay. La experiencia que hemos tenido nosotros, por ejemplo, en la reunión de oración, un hermano prestaba su casa y ahí se hacía la reunión, y era una reunión muy asidua, mucha gente iba y generó nuevos creyentes. Esta reunión de oración ahí gustaba mucho. Después de la reunión de oración y el estudio, el hermano promovía la comida, la cena. Entonces eso atrajo a muchos. Pero con la pandemia el hermano pues, dice, vamos a hacer la reunión de oración, pero ahora por WhatsApp. Manden sus audios de oración. Y así está. Ahora participa más gente dando oración. Pareciera ser que está más nutrido. Pero yo le decía al hermano, oye, pero si te fijas, ya no hay gente nueva, ya no está haciendo una reunión que permita la asistencia de nuevas personas. Es de mantenimiento, pero no evangelismo. Exactamente. Se pierde el evangelismo. Sí, por eso tenemos que analizarlo bien y encontrar justo la media justa para saber cómo hacerlo. Nosotros en los cultos de oración antes de la pandemia teníamos la fabulosa cantidad de 8 personas en el culto. Porque llegar al centro el miércoles a las 7 y peor el viernes que teníamos los estudios, ¿no? Las veladas eran algo terrible, ¿no? Entonces en la pandemia comenzamos con los cultos por internet y tenemos 13, 14, 15 aparatos conectados y cada aparato hay una familia, por lo menos 2 personas, ¿no? Así que tenemos pues mayor asistencia. Sí, una gran asistencia. Entonces yo les decía a los hermanos, sí me preocupa tener los cultos presenciales porque no voy a tener tantos aparatos que ahorita están conectados en la oración. Y lo que hicimos los 2 cultos de fin de año pasados fue estar en el templo, que lleguen los hermanos, pero a la vez transmitir por Skype, para que los hermanos sí puedan hablar. Los vemos en la pantalla, nos dan su motivo de oración y ellos a la vez nos están escuchando. Unos oran en el templo y otros oran
en sus casas, pero nosotros los estamos oyendo. Y eso, gracias a Dios, lo dejaron mis hijos, pero nos ha costado trabajo. Entonces, ahorita regresar el miércoles y tenerlo de esa manera, necesitamos gente, porque los muchachos que me están ayudando los domingos, como están estudiando trabajando, no pueden el miércoles. Entonces yo les decía, hermanos, adultos, jóvenes o viejitos, el que quiera aprender a transmitir, necesitamos su ayuda, porque necesitamos gente para el miércoles. No ha habido valientes. Tiene su pro y tiene sus contras, porque Sí. cuando estamos en la oración hay un hermano que tiene su lavandería, ¿no? Ajá. Y ahí está en su lavanda, se escucha que está llenando sus lavadoras, y luego le dice a mi esposo, a ver, hermano Miguel Ángel, vas a orar por esas personas. Y no se escucha, hermano, tu micrófono. Hermano, ¿por qué me dijiste? ¿Por qué voy a orar? Pues está allá lavando, atendiendo a sus clientes, y no está en lo que debe, ¿no? Sí, sí, También sí. tiene sus pros, tiene sus contras. Exactamente. Ahí es donde nos toca encontrar justo la línea de equilibrio para que sea benéfico y no haya tanto perjuicio. Con nosotros entraba una hermana en Metepec que tiene su tienda y no sabía usar el teléfono, así que siempre tenía el micrófono abierto. Y ahí estamos, hermanos, vamos a leer la palabra. Son 5 pesos, te los voy a dar. Hermano, ciérrale. Pero bueno, hemos aprendido. Número 5, el contenido por sí solo no es suficiente. Se requiere voluntad de comunidad y conexión, es lo que decíamos. Puede haber un sermonazo fantástico, pero si no hay conexión con la gente, si no hay relación, no va a funcionar. La gente no se va a venir. 6, las diferencias generacionales serán más claras que nunca. Y aquí sí quiero leer esto. Dice el hermano en su artículo: si bien, según una encuesta, dijo que el 71% de los boomers prefirió la adoración física en lugar de la iglesia digital o híbrida, solo el 41% de la generación Z prefirió la adoración física. Todos los que no fueran boomers tenían preferencia por reuniones híbridas, es decir, una combinación de reunión en persona y digital o reuniones digitales. A medida que la generación Z emerge en la fuerza laboral, las actitudes y creencias que la mayoría de los líderes pensaban que eran aberraciones y excepciones se convertirán en algo común. Los líderes que comprendan la cultura emergente, su idioma y sus valores tendrán las mejores posibilidades de alcanzarla. Y esta es una realidad. Entonces, el idioma, la lengua, la creencia cambió totalmente a partir de la pandemia, ¿verdad? Lo que para nosotros está mal, para la gente de no, ¿verdad? Los famosos tatuajes, ahora ya hasta se ponen Jesús salva, ¿verdad? Con su tatuaje y cosas así por el estilo, ¿no? Lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, que no glorifica a Dios, ahora eso es como un estilo, ¿verdad? Y de ahí al real, dice mi abuela, ¿no? La homosexualidad, el aborto, todo esto, ¿no? Que para eso es normal. Y me decía un muchacho, decía, pues yo sí respeto lo que usted dice, pastor. Yo sí lo acepto porque lo dice la Biblia y yo me sujeto. Pero yo no veo que dos hombres se quieran. Y pues órale mucho, órale al Señor para que lo puedas ver. Pero realmente no lo veo. Nosotros todavía lo alcanzamos a ver y lo aprendimos. Nosotros hacíamos algo malo y sabíamos que estaba mal. Hacíamos que estaba mal. Ahora para ellos no está mal. Se adecua a su vida y no hay problema. Te ajusta, con eso te sientes bien. No está bien, no hay ningún problema. Entonces ya no lo ven desde el punto de vista bíblico, ya no lo ven desde el punto de vista divino, lo ven desde el punto de vista de ellos. Pues lo decíamos arriba, se está volviendo antropocéntrico. Y de la moralidad de su momento. Exacto. Porque la moralidad actual en las escuelas les dicen que eso está bien. Así es. Más bien es inmoral condenarlo. Exactamente. ¿Sí? Y por eso todos los grupos con la ideología de hoy se vienen encima, ¿no? Piden respeto, pero ellos atropellan a diestra y siniestra. Punto número 7. Las iglesias políticas e ideológicas
perderán influencia con los que no asisten a la iglesia. También quiero leer esto: las personas que no pertenecen a la iglesia no buscan un eco de la cultura, sino una alternativa. Avanzando unos años, la iglesia del futuro consistirá en cristianos que se ven, viven y suenan mucho más como Jesús que como el candidato político de su elección. Lo que muchos líderes de la iglesia están a punto de enfrentar es esta verdad: la gente sin iglesia no busca política o ideología, están buscando a Cristo. Oro porque lo encuentren en nuestras iglesias. Y muchas de nuestras iglesias pues, están demasiado politizadas, ¿no? Por ejemplo, debemos votar por el PRD o por Morena, y los viejos van a decir que no, que hay que votar por el PRI, y los jóvenes van a decir que no, ¿cómo van a votar por el PRI? Pero hay una regla en el aire, una regla no escrita, que los cristianos tienen que votar por los partidos de derecha. Y uno dice, ¿dónde salió eso? Y hay que recordar que los pietistas fueron el despertador de la iglesia cristiana, porque cuando la iglesia cristiana estaba totalmente estancada, llegan los pietistas y comenzaron con los estudios bíblicos, con los estudios del domingo, que acabaron siendo la escuela dominical, con los grupos de oración, o los cultos de oración, con las clases de niños, y vinieron y despertaron a la iglesia y la pusieron a trabajar, la pusieron a aprender. Entonces, de ahí, de los pietistas, nosotros tenemos escuela dominical, cultos de oración, estudios bíblicos, cultos en las casas, o en grupos pequeños en las casas. De ahí viene. El problema es que los pietistas sí eran radicales de extrema derecha. Entonces, junto con lo bíblico, se vino también la idea de que tú tienes que votar por la derecha, tú tienes que votar por la derecha. Y cuando llegué yo aquí a Toluca, yo, hermano, ¿por qué iba a votar? Pues voy a ver. ¿No va a votar por el PRI? Bueno, Dios me libre. ¿Cómo es posible? Afortunadamente entonces no votábamos, los pastores no teníamos ese problema. Pero esa es la idea, ¿no? Es que los cristianos votan por la derecha. ¿Por qué? Digo, la izquierda está igual de mal, ¿verdad? Pero no hay una regla. El problema es que nuestros abuelos, los pietistas, eran de derecha. Obviamente eso enseñaron, pero fueron los que despertaron a la iglesia que estaba letargada. Muy bien, el último punto: los emprendedores espirituales, se refiere a los pastores que están viendo la cosa con una nueva visión, prosperarán. El don que falta en la iglesia es el espíritu emprendedor espiritual, algo que el Nuevo Testamento llama apostolado. Es el tipo de determinación radical, innovación y fiereza que mostró el apóstol Pablo. Ya sea que lo llame emprendimiento espiritual o el don del apostolado, lo que necesitamos es una nueva generación de apóstol Pablo que se forje en nuevas direcciones. Los emprendedores espirituales son el tipo de líderes que encontrarán la solución del mañana, cuando la mayoría de los líderes solo puedan ver el problema del hoy. Pues estamos en un mundo absolutamente diferente, totalmente diferente, y tenemos que navegar encontrando las nuevas formas para hacerlo sin perder la esencia de nuestra fe. Por eso les puse ahí 2 Timoteo 3, 1 al 5 y 10 al 12, donde Pablo dice: acuérdate, Timoteo, que en los postreros tiempos vendrán estos hombres, ¿no? Y habla de gente totalmente perversa, pero le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, aquí está la clave: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo. Tenemos que buscar formas nuevas, tenemos que innovar, tenemos que ser disruptivos, tenemos que cambiar muchas cosas, aunque no nos guste. Lo que jamás debemos abandonar es la palabra de Dios.